Bradley Cats existen muchas combinaciones que se pueden hacer, algunas son increíblemente buenas y destructivas y otras están bastante bien, las combinaciones entre ciertos gatos que se ayudan uno a otro para mejorar el rendimiento y mejorar la partida. Sin embargo, existe una combinación que, y al menos en mi opinión, es genial y una de las combinaciones más fuertes en todo el juego. La combinación entre ambas lunas y lo bien que funcionan en una misma formación, así que y sin nada más que decir, comencemos. Ellas dos son un excelente dúo, ambas tienen stats increíbles y un uso y desempeño extremadamente bueno en la práctica para el 90% de los escenarios actuales, facilitando un montón de etapas por sus stats y habilidades que tienen. Para entender mejor todo esto, lo más óptimo sería abarcar en un análisis profundo a cada una por separado y luego un análisis en conjunto. Entonces comencemos con Luna del Uberfest, que tiene un desempeño como controladora increíble. Como cualquier Uber del Uberfest, esta tiene dos formas interesantes de analizar, ya que ambas son útiles, aunque la segunda forma es la que se combina con Dark Luna. Sus stats en primera forma son las que se muestran a continuación. Su primera forma es una versión chiquita de Luna, por lo que sus estadísticas son menores y no tan altas, pero todavía tiene un uso muy bueno en la práctica y para ciertas etapas. 20.400 de vida, 9.350 de daño, 2.318 en términos de DPS, además de un rango de ataque de 200, una velocidad de 18, 975 de coste y una recarga rápida. Al ser una unidad más spameable y barata, sus estadísticas son más bajas, pero es bastante acumulable, aunque su rango de ataque de 200 le es más vulnerable a ser golpeada por enemigos fuertes con un alcance mayor a ella. La pequeña luna tiene el Omni Strike, lo que le permite atacar amenazas en un rango negativo de menos 100, a un rango efectivo de 250, esencialmente un poquito más de rango efectivo que el base. Un poquito de alcance negativo es algo que siempre se agradece, aunque quizás no encuentres una gran diferencia si la tiene o no. Ella se destaca por tener la eficacia a enemigos rojos, aliens, zombies y reliquias. La eficacia le proporciona mayores stats, lo que significa que contra sus nichos, su vida será de aproximadamente de 40.800, que es algo que para una unidad acumulable y barata está bastante bien, ya que además su daño también se verá en aumento, pasando de 9.350 a 14.000 de daño al nivel 30. Seguramente pienses que 14.000 de daño no es la gran cosa, pero una unidad de este tipo se ve en una gran ventaja con un daño de este estilo. Sin embargo, este daño es incluso mayor cuando la pequeña luna activa sus explosiones en un 50% de probabilidad de activación, pudiendo mejorar significativamente su daño a enemigos de su nicho, ya que las explosiones hacen el mismo daño base de la unidad en su primera explosión, y menos daño en las siguientes dos. Las explosiones pueden ser una buena forma de golpear a otras amenazas que estén llegando y que no fueron golpeadas por la pequeña luna. Sin embargo, las explosiones llegan a ser relativamente efectivos cuando activa su 50% de probabilidad de congelar a los enemigos dirigidos durante un segundo. Es una baja duración, pero es acumulable y ahí entra la gracia. Puedes activar su congelamiento en grandes masas de lunas y se podría decir que hasta cierto punto se puede hacer un congelamiento permanente, aunque es difícil de producir debido a su probabilidad de suerte que no asegura nada en concreto. Una pequeña luna puede activar su congelamiento y la otra no. Además, el congelamiento se traslada a las explosiones, lo que le permite congelar a otros enemigos que no llegaron a ser golpeados por pequeña luna. Ella tiene varios escenarios donde puede brillar como pequeña, especialmente en enemigos rojos y aliens, donde la gran mayoría de sus enemigos suelen tener un rango de ataque bajo y pueden ser congelados por luna, mientras que en el rasgo zombie todavía tiene varias oportunidades. Hay muchas amenazas que evitarán que la pequeña luna pueda atacar o que necesite de un trampolín para golpear a los zombies más problemáticos, aunque hay zombies que todavía pueden sufrir contra ella, como el ciclón zombie, que puede ser ridiculizado si se lo congela permanente sin oportunidades de atacar. Puedes combinarla con combos de investigación para desplegar más lunas en menor tiempo y mejorar su probabilidad de activación casi a una asegurada. Y en el rasgo Relic la tiene un poco más difícil, ya que la mayoría
mayoría de estos tienen un alcance mayor a Luna, y por lo tanto, no la dejarán atacar. Obvio que hay ciertas excepciones, como Relic Doge, Oldorn o Sirrel, por ejemplo, además de ser inmune al curse, contra Oldorn podrá abusar de él bastante fácil debido a que dicha reliquia tiene un bajo alcance, aunque recomiendo todavía apoyarla con alguna unidad de ralentización para evitar que no se acerque mucho en caso de que Luna no tenga ganas de activar su congelamiento. Esta pequeña forma tiene varios usos, pero no se compara ni un poco a lo extremadamente fuerte que es su segunda forma, que esa sí es la verdadera mejora definitiva. Su segunda forma, Lunacia hija de la salvación, cuenta con las siguientes estadísticas. Ella ahora obtiene 76.500 de vida, 17.850 de daño, 3.326 en términos de DPS, 400 de rango efectivo, una velocidad de 16, y es más costosa y tiene una recarga más lenta. Por supuesto, su segunda forma aumenta las estadísticas, pero le quitan el coste bajo y lo spameable, pero terminan por mejorar muchas de sus contras que tenía y eso es una locura. Luna sigue siendo fuerte contra los mismos enemigos, rojos, aliens, zombies y reliquias. Al igual que antes, ella tiene el Omni Strike, pero con un rango efectivo de menos 100 a 450, debido a su aumento de rango el Omni Strike será mejor, prácticamente, además de tener la eficacia, que le permitirá poder aguantar más y pegar más duro contra sus objetivos. Su vida llega hasta 153.000 de vida, que es algo que está muy bien para una unidad tan fuerte como Luna, que además tiene un buen alcance para mantenerse detrás de los escudos y además de no adelantarse a estos, mientras que su daño llega hasta 26.775, que es un daño bastante bueno para una unidad con una frecuencia entre ataques de 5 segundos. Sin embargo, las explosiones siguen siendo geniales a la hora de funcionar como controladora y además para mejorar el daño producido en gran medida. El daño de Luna con explosiones a sus objetivos puede alcanzar hasta 83.000 de daño, lo que es un montón de daño a tener en cuenta, el cual realmente llega a ser de una gran ayuda, incluso fuera de su nicho sigue siendo una opción rentable ya que su vida o daño siguen siendo una oportunidad para ser relevante. Con un rango de 450 puede permitirse tener una ventaja enorme contra varios enemigos muy molestos que sumado a su probabilidad asegurada de congelar a sus rasgos durante ser más con explosiones. Por ejemplo, puede ser muy buena contra el oso zombie, no solo le saca rango, sino que lo congela y además le provoca un buen daño con explosiones aseguradas en cada golpe, pudiendo poder luchar contra este enemigo que siempre es un dolor de cabeza, de una manera mucho más fácil y sin frustrarte porque te mata todo y no tienes unidades relevantes que lo puedan contrarrestar. También es una increíble unidad contra Lord Gravey, un enemigo con un alcance de 250 y un 100% de probabilidad de empujar a tus unidades y como tiene una frecuencia entre ataques muy rápida puede ser molesto para unidades con menor rango que él. Luna puede encargarse exitosamente de él, lo congela, las unidades lo pueden golpear durante ese lapso de tiempo y además, Lord Gravey se lleva un buen daño a distancia. También supera en alcance a Oldrist, que es un enemigo bastante castroso con un alcance de 300 y un 20% de probabilidad de provocar Toxic, que le quita un 20% a la vida máxima de las unidades. Ya sé, Luna no es inmune al Toxic, pero su buen alcance le da una ventaja enorme, siempre y cuando mantengas una buena muralla que no permita o retrase lo suficiente el desplazamiento de Oldrist, aunque el congelamiento no será tan efectivo debido a que es un enemigo sabio, y este tipo de enemigos reducen los efectos negativos hasta un 70%, pero todavía seguirá sirviendo para producir un buen daño a distancia. La mejora de rango y stats son geniales para ahora sí, poder golpear a esos enemigos que anteriormente no lograba de ninguna forma. De hecho ella es tan buena, que es indispensable no llevarla en tu formación como una unidad sumamente relevante y buena. Luna tiene un buen uso en varias etapas de Zombies Outbreak por ejemplo, incluso en Filibuster Outbreak es una locura extremadamente fuerte. Sin embargo, ahí no termina todo, sino que ella además ahora puede parar las oleadas, lo que le da un montón de usos más importantes y por supuesto, amplía la cantidad de niveles donde puede ser usada. Actualmente no existen muchas unidades con esta habilidad, a pesar de vejez, pero algunas muy fuertes eran Mikoyami y Trueform, que gracias a su alcance de perforación, podían bloquear las oleadas exitosamente. Bueno, Luna se une a ellos como una unidad realmente efectiva para bloquear oleadas, un rango de 400 es increíble para esto y lo tan fuerte que la vuelve es increíble.
ella puede bloquear las oleadas de Hermitcat de ambas torres, siendo excelente para bloquear oleadas y debilitando muchísimo al jefe. Esto se vuelve peor en la torre infernal, donde el jefe Hermitcat es un enemigo relic, y Luna es efectiva contra reliquias, por lo que podrá congelarlo y producir daño a distancia, o como no, luchar contra enemigos con oleadas como Youkan, Bore Jr., las variantes de Corgi, etc. Lo tan fuerte que puede llegar a ser Luna en muchos niveles mixtos, donde puede sacarle mucho provecho a una unidad de por sí genial, es un montón. Lo mejor es que Luna juega un rol muy bueno en la práctica contra sus nichos o incluso fuera de estos, y esto por su gran impacto en la práctica. Luna se podría considerar como una de las mejores unidades hasta la fecha, lo que no es una locura de pensar. Por otra parte, ahora nos toca hablar de Dark Luna, la versión de Luna del Epic Fest, que también tiene un impacto enorme contra sus objetivos o incluso fuera de estos. Aquí sus estadísticas. Dark Luna tiene 110.500 de vida, 15.300 de daño, un rango de 350, una velocidad de 15, mientras cuenta con el Omni Strike, que es prácticamente igual al de Luna. Sus stats de por sí son más altas que las de Luna, bueno en términos de vida, porque tiene menos daño y DPS, y además de ser uno menos de velocidad, así también como tiene menos rango de perforación al de Luna, pero su Omni Strike es prácticamente igual, así que se combina bastante bien con Luna. Al igual que Luna, Dark Luna tiene la eficacia a enemigos voladores, ángeles, Akus y sin rasgos. Esta eficacia le permite tener mejores stats a la hora de luchar contra sus objetivos. Sus estadísticas serán de aproximadamente 221.000 de vida, y un daño de 22.950, como es de esperar. Sus estadísticas la vuelven mucho más dura contra sus objetivos y eso es algo normal de decir. Además de que Dark Luna podrá aguantar varios golpes de sus nichos, además de que su daño se verá en aumento con las explosiones, que aumentarán el daño de la misma en gran medida, como la de Luna Overfest, quien además podrá activar su 100% de probabilidad de desgastar a los enemigos dirigidos durante 3 segundos, reduciendo el daño de los enemigos en un 50%, si combinados el desgaste, entonces Dark Luna puede llegar a tener una vida de aproximadamente de 331.500 contra sus objetivos, lo cual es una gran ventaja para mejorar su capacidad de supervivencia en la práctica. Desgaste es que tus demás unidades de la formación se vean beneficiadas por el desgaste de Dark Luna y tener un mejor desempeño en la práctica. Claro, y al igual que Luna con explosiones y congelamiento, Dark Luna también puede alcanzar a los enemigos que no hayan sido golpeados por el primer ataque de Dark Luna y de paso, desgastar a los enemigos. Se mejora aún más con su rango de 350, que le permite ser una opción sólida contra la gran mayoría de sus enemigos, que logra superar en alcance a la gran mayoría. Eso ya le da una ventaja enorme en la práctica. Por otro lado, ella tiene el 20% de probabilidad de romper escudos Akus, es una probabilidad baja, pero las explosiones puedes también romper escudos, por lo que es casi seguro que lo activará en la mayoría de las ocasiones, además de que las explosiones permiten golpear a esas amenazas escurridizas y romper el escudo Aku, como Aku Bear por ejemplo. Además tiene el Counter Surge, que devuelve toda réplica que le pegue. Es genial porque aumenta todavía más su rango de perforación y puede golpear incluso amenazas aún más lejanas y con más probabilidades de desgastar a más enemigos, aunque la réplica siempre tiene una salida bastante random, así que incluso puede salir en cualquier lugar y no siempre será tan efectivo, pero siempre tiene un buen impacto en la práctica, porque además de desgastarlos, también le baja vida y con cada hit. Y ya para terminar, ella tiene inmunidad a la ralentización y congelamiento, haciendo a esta unidad en una muy buena para Henry o Croackley, donde se verá en ventaja y podrá llegar y entrar en su punto ciego y de paso, desgastarlos, así también como inmunidad al curse, que puede tener un peso enorme en varias etapas de Akus y Relics, o contra el malévolo Dark Cat, pero evitar que anulen sus habilidades, vaya o no dirigida a reliquias, siempre lo agradeceré. La inmunidad al Toxic me gusta mucho para ese goble molesto que siempre está ahí molestando y matando toda unidad de 2 golpes, y la inmunidad a las explosiones. Dark Luna es una excelente unidad, quizás Luna de por sí es un puesto arriba especialmente por su paraoleadas, o simplemente por lo muchas personas suelen preferir un congelamiento antes que un desgaste, sin saber lo tan fuerte y efectivo que es el desgaste en situaciones complicadas que pueden evitar una derrota que parecía casi asegurada. Esta unidad es genial en todos los aspectos, puede sobresalir muy bien y tiene un impacto enorme en el 90% de las etapas. Sin embargo, ¿qué pasa cuando se combinan ambas lunas en una misma formación? Pues, locuras de 2 unidades relativamente fuertes que ambas combinadas destrozan casi cualquier escenario sin excepción.
La combinación es simple, Luna se encarga de los aliens, rojos, zombies y reliquias, mientras que Dark Luna se encarga de los voladores, ángeles, Acus y sin rasgos. Como ambas se destacan muy bien por tener muy buenas estadísticas, las explosiones pueden ser mortales por el buen daño que pueden provocar, con un rango efectivo donde ambas se podrán mantener segura y atacar efectivamente a los enemigos, una los congela y la otra los desgasta. De hecho, Dark Luna hace que Luna prácticamente pueda funcionar mucho mejor fuera de sus nichos, ya que el desgaste le proporciona una mejor capacidad de supervivencia, incluso si Luna lucha contra enemigos como ángeles, voladores, Acus o sin rasgos, ya que Dark Luna los estará desgastando. Una buena forma de mejorar el rendimiento de Luna cuando se enfrentan a un nivel de este tipo, mientras que Luna puede congelar a los enemigos que se estén acercando y evitar de que lleguen a golpear a Dark Luna. Luna a su vez, protege a Dark Luna de las oleadas, como oleadas poderosas como Bore Jr., que pueden ser letales para ella, además de que una buena cantidad de enemigos sin rasgos tienen oleadas, o las molestas mini oleadas de Diabolou, que están empujando a Dark Luna, también podrá proteger y Dark Luna funciona mucho mejor. Su inmunidad a las explosiones actualmente tiene un uso algo acortado debido a la baja cantidad de enemigos que actualmente la contienen, pero funcionan muy bien contra enemigos como el caballito de mar ángel sabio, que tiene explosiones, pero también funcionan ambas, cualquiera de las dos contra el Bahamut del desbloqueo de talentos, donde Luna o Dark Luna funcionan muy bien donde las explosiones no le harán daño y mientras detengas el desplazamiento con timing con Manique Laser Cat, entonces las lunas o si solo tienes una, se encargarán de Bahamut. Son una combinación increíble para el 90% de los escenarios actuales, ambas se ayudan mutuamente para que ambas puedan funcionar excelente, son geniales y muy talentosas. El hecho de que Luna no sea para todos los rasgos a excepción del blanco, y Dark Luna sea exclusiva de sin rasgos, eso hace que Dark Luna tenga más usos y no caiga en un uso muy poco rentable y único. La gran mayoría de Epic Fest son exclusivos de sin rasgo, lo que no está tan bueno ya que su uso queda muy atorado en un único impacto, eso es bastante desagradable, por lo que es buenísimo que Dark Luna tenga más rasgos además del blanco, y que Luna no sea buena contra todos. Si Ponos sigue haciendo esto, podríamos tener buenas combinaciones muy eficientes en el futuro, y sinceramente, espero que sigan de esta manera, porque van de manera linda. El rasgo negro y metálico está excluido de ambas lunas, pero tampoco son tan importantes, incluso en niveles donde aparecen negros con rasgos efectivos de las lunas, todavía Luna puede proporcionar un impacto enorme y solo apoya con bombita o algún otro atacante contra negros, y metal es un rasgo muy fácil que solo es crítico y listo, o ultra Kaguya con metal killer y listo, nada más que eso. En conclusión, ambas lunas son geniales en todo, y son una muy buena combinación para el 90% de los niveles actuales, una maravilla de unidades.